Voy a exponer ahora la segunda parte del tema de cómo la Iglesia Católica lee y analiza un texto bíblico. Según el documento que publicó la Pontificia Comisión Bíblica en el año 1993, que se llama La Interpretación de la Biblia en la Iglesia. Bueno, según este documento, presenta métodos de interpretación y eso es lo que vamos a tratar a eso nos vamos a referir. Vamos a hacer primero una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Vamos a compartir pantalla. Vamos entonces a hacernos nuevamente, a hablar de esas 4 preguntas que hay que hacerse a la hora de interpretar un texto bíblico, según la Iglesia Católica. Esto lo vimos en la primera parte, pero lo vamos a tratar de recordar. ¿Qué decía el texto? O sea, en referencia a cuándo, dónde, quién y para quién se escribió determinado texto. ¿Qué dice el texto? La obra literaria con géneros literarios propios, con estructuras literarias propias y en lengua originariamente específica. ¿Qué dice Dios en el texto? O sea, es el momento teológico, son las confesiones de fe del pueblo de Dios. El lector debe descubrir los diversos matices de los distintos teólogos que escribieron las escrituras. ¿Y qué nos dice hoy el texto? Es el momento pastoral y hermenéuticos. Es la lectura y la respuesta desde el aquí y ahora del pueblo de Dios. Bueno, tratando de ampliar un poquito estas 4 preguntas, es que vimos también este cuadro donde se habla de un momento histórico que se correspondería entonces con qué decía el texto, ¿no? El momento literario que se corresponde con la pregunta ¿qué dice el texto? O sea, el texto en sí, ¿no? Y el momento teológico ¿qué dice Dios en el texto? O sea, lo que han expresado los distintos escritores de la Biblia, su interpretación en esta historia de salvación, ¿no? De los hechos, ¿no? Y después tenemos qué nos dice hoy el texto, que ya sería el momento hermenéutico ya de la comunidad o personal. Es decir, que tenemos, hay 2 aspectos a considerar en estas 4 columnas, que son la exégesis y la hermenéutica. La exégesis, que abarcaría el momento histórico y el momento literario, es propiamente de estudio.
¿Qué es la exégesis? Es extraer el significado de un texto de una manera lo más objetiva posible, ¿no? En base a estudio. ¿Y qué es la hermenéutica? La hermenéutica sería la interpretación que se hace del texto, ¿no? Entonces, por eso ahí tenemos ya el momento teológico, ¿no? Del pueblo de Dios, el momento teológico. Bien. Nosotros ya he desarrollado la crítica de la redacción en la primera parte de mi exposición anterior, con ejemplo, y ahora vamos entonces a dedicarnos a la crítica textual, a la crítica de las tradiciones, a la crítica literaria y a la crítica de las formas. Y al último vamos a ver un ejemplo de un texto, el texto de los discípulos de Maús, del Evangelio de Lucas, y el texto del bautismo de un etíope, de Hechos, del libro de Hechos, para referirnos un poquito al momento literario, a qué dice el texto propiamente dicho, ¿no? Bien. La crítica textual, apoyándose sobre el testimonio de los manuscritos más antiguos, procura establecer un texto bíblico tan próximo al texto original como sea posible. Es el análisis y estudio comparativo de manuscritos de un mismo texto en orden a establecer el texto original y reconstruir el proceso de transmisión. No hay textos originales, tenemos manuscritos. Eso tenemos que tenerlo muy presente. Hay copias de copias, pero no hay textos originales, ¿no? Sí, hay reglas de crítica textual en el Nuevo Testamento que también tenemos que considerar. La primera, que el texto que tiene mayor dificultad es el texto más cercano al texto original. La segunda regla es que el más breve, el más cercano probablemente al texto original. Y la tercera regla es que debe armonizar con el contexto. Mateo, y bueno, acá les doy dos ejemplos del Padre Nuestro en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13, tenemos el Padre Nuestro con 7 peticiones, ¿no? Posiblemente que Mateo agregó 2 allí porque él escribía judíos, entonces como el 7 significa perfección, plenitud, es muy probable que también lo haya hecho por eso. Y tenemos el texto de Lucas en el capítulo 11, versículos del 2 al 4, el texto del Padre Nuestro, con 5 peticiones. Es más breve. Por eso se piensa que el texto del Padre Nuestro de Lucas, del Evangelio de Lucas, está más cercano al original que el de Mateo, porque es más breve. Otro ejemplo de crítica textual, el final de Marcos, del capítulo 16, de los versículos 9 al 20. Tenemos el Evangelio de Marcos propiamente dicho, termina en el capítulo 16, versículo 8. Los demás son agregados, pero de todas maneras lo vamos a ver un poquito más en detalle. Dice el versículo 8 del capítulo 16. Ellas, las mujeres, salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Después, en los versículos 9 y 10 del capítulo, ese fue el versículo 8 del capítulo 16. Ahora, en los versículos 9 y 10 del capítulo 16 leemos: Jesús resucitó en la madrugada. Ella, María Magdalena, fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Bueno,
Aquí la contradicción se advierte enseguida, ¿no? La crítica textual debe averiguar la procedencia de estos dos finales y saber cuál es el primitivo. Bueno, acá también quiero aclarar que en este ejemplo el Evangelio de Marcos termina, ¿no es cierto?, en el capítulo 16, como les dije recién, versículo 8. Lo que continúa posteriormente es un apéndice con 3 relatos de resurrección que fueron agregados posteriormente por uno o más copistas que quisieron que dicho evangelio transmitiera más explícitamente un mensaje pascual, porque la comunidad de Marcos, que estaba atravesando un momento de cruz, posiblemente no entendió dicho evangelio y su mensaje. Solo es más adelante, cuando se supera la crisis, que se le agregan los relatos de resurrección que explicitan más el final de Marcos. Posiblemente entonces sucedió esto, ¿no? Este apéndice fue agregado con esa intención. La crítica de la tradición. La Pontificia Comisión Bíblica dice lo siguiente: sitúa los textos en las corrientes de la tradición, de las cuales procura precisar la evolución en el curso de la historia. Los autores del Nuevo Testamento recurrieron a tradiciones del Antiguo Testamento, del ambiente judío y del mundo helenístico para ayudar a expresar sus mensajes mediante imágenes o motivos conocidos por sus lectores. Así iluminaban sus contenidos mediante hechos significativos de la historia conceptual y religiosa de su mundo. Es decir, que la tradición del Antiguo Testamento, fundamentalmente, fue la que más influyó en los autores del Nuevo Testamento, ¿no? Sobre todo, vamos a ver acá con Isaías, ¿no? El profeta Isaías dice que diversos motivos, tradiciones y fórmulas de textos de Isaías se hallan en muchos textos del Nuevo Testamento. Se los empleó para interpretar el hecho de Cristo. Entonces, ¿qué dice el texto de Mateo, ¿no? En el capítulo 1, versículos 22 y 23. Bueno, Mateo y el Apocalipsis son los dos libros que tienen quizás más citas del Antiguo Testamento, ¿no? Mateo dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Mateo 1, ¿no? Capítulo 1, versículos 22, 23. ¿Y qué dice el texto de Isaías? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamarán con el nombre de Emmanuel, que también significa Dios con nosotros, ¿no? Este es un texto de Isaías del capítulo 7, versículo 14. Bueno, vemos acá, Isaías, por supuesto, pronuncia esto en un contexto histórico muy diferente, y muchos siglos antes de Cristo. En la realidad del rey Ahaz, que quiere aliarse con el imperio asirio porque quiere ir contra los samaritanos y el rey de Damasco, que lo están por atacar. Entonces el profeta Isaías le dice que no haga nada, que no le va a pasar nada, que el Señor lo va a acompañar, ¿no? Lo va a cuidar, digamos, no lo va a proteger. Y le da un signo, y el signo es el embarazo de la esposa, ¿no? Y de ese hijo que van a nacer, ese hijo con el nombre de Emmanuel, justamente el nombre, corrobora lo que está diciendo el profeta Isaías, ¿no?
el Dios con nosotros. Ese hijo, entonces, no va a permitir que le pase nada al reino de Ahaz. Bien. La crítica literaria. La crítica literaria se dedica a las anomalías, uniformidades y desigualdades que se observan en los textos. Con ello logra delimitar unidades temáticas, investiga la integridad y restaura el orden original, a veces cambiado. Bueno, yo he puesto algunas las actividades, digamos, de la crítica literaria. El campo de la crítica literaria es mucho más amplio, pero voy a dar ejemplo concretamente de esto, ¿no? Entonces, por eso me referí solamente a delimitar unidades temáticas, buscar la integridad, ¿no? O el orden original de los textos. Vamos a ver un ejemplo. Delimitación de unidades temáticas. En Marcos 9, 1, se cierra la unidad anterior que comienza en Marcos 8, 34, con las condiciones para seguir a Jesús. Marcos 9, 2 inicia una nueva temática, la transfiguración. O sea que acá estamos delimitando temáticamente el texto. El primer tema sería las condiciones para seguir a Jesús que se encuentran en Marcos 8, 34 y que termina este tema en Marcos 9, 1. Y Marcos 9, 2 ya inicia una nueva temática, la transfiguración. También en Lucas 15, en las parábolas de la misericordia, vemos, hay tres temáticas bien concretas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la dracma perdida y la del hijo pródigo. Otro caso de crítica literaria es en el Evangelio de Juan. Al final del capítulo 14, Jesús dice a sus discípulos: levántense, salgamos de aquí. Él ha estado tratando en ese capítulo 14 de Jesús camino hacia el Padre, Jesús revelación del Padre, la promesa del Espíritu Santo. Después vamos a ver que en los capítulos 15 el argumento ahí es interrumpido. Y por otros temas, en los capítulos 15, 16 y 17, para ser retomado en Juan 18:1. Vamos a ver de qué trata los capítulos 15, 16 y 17. El capítulo 15 de Jesús, la verdadera vid. El mandamiento del amor, el odio del mundo. En el capítulo 16, la misión del Espíritu Santo, la vuelta de Jesús al Padre. Capítulo 17, oración de Jesús por sí mismo, por sus discípulos, por todos los que creen en él. Y llegamos entonces al capítulo 18:1 que dice: después de haber dicho esto, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Es decir, acá retoma lo que había expresado en el capítulo 14, versículo 31. Levántense, salgamos de aquí. En perfecta unidad con el versículo 1 del capítulo 18. Y que ha sido interrumpido por estos capítulos. Esto hace la crítica literaria, ¿no? Bien. La tradición literaria bíblica, enraizada en la cultura semítica, manifiesta un gusto pronunciado por las composiciones simétricas, como quiasmos, estructuras concéntricas, paralelismos, midrash, inclusiones. Bueno, vamos a ver un recurso literario dentro, ¿no?, de estas composiciones simétricas que tiene la literatura bíblica, ¿no?, de la cultura semítica.
vamos a ver el Midrash. El Midrash. ¿Qué es el Midrash? Lucas se inspira en el Antiguo Testamento. Utiliza un recurso literario llamado Midrash, que consiste en recrear un texto en el Nuevo Testamento inspirado en un texto o escena del Antiguo Testamento. Vamos a trabajar nosotros con el relato de la visitación de María a Santa Isabel y el relato del traslado del arca que se encuentra, el arca de la alianza, ¿no? El traslado a Jerusalén, el traslado por parte del rey David, que se encuentra en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, en los versículos del 1 al 23, ¿no? Bien, este relato, ¿no?, de la visitación que vamos a trabajar, entonces se encuentra modelado sobre un episodio de la vida del rey David, que es el traslado del Arca de la Alianza a Jerusalén. Lucas se inspira en el Antiguo Testamento, utiliza este recurso literario llamado Midrash. Según el Antiguo Testamento, cuando el rey David subió al trono de Jerusalén, quiso trasladar el Arca de la Alianza a su capital. El arca era una simple caja de madera recubierta con láminas de oro, pero para los israelitas se trataba del objeto más sagrado del mundo, porque se creía que en su interior estaba presente Dios y que desde allí hablaba a su pueblo. Era como la morada divina. El arca se encontraba en una ciudad vecina, de manera que David organizó una procesión para ir a buscarla y la llevó hasta Jerusalén. Bueno, el relato del arca es más largo que el de la visitación, pero varios de sus elementos se encuentran en la narración de María. Ya lo vamos a ver a esto, ¿no? Probablemente el texto del arca se leía cada año al llegar la conmemoración de su traslado y sus detalles eran muy conocidos. Por eso Lucas se basó en él para componer su narración, ¿no? Por eso volvemos a decir que este relato de la visitación se encuentra modelado sobre un episodio de la vida del rey David, el traslado del Arca de la Alianza a Jerusalén. En el relato de la visitación, entonces, hay un encuentro entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, expresado en la presencia de María, que toma la iniciativa de la visita a Isabel. Hay dos mujeres, dos vientres, hay dos alianzas que se encuentran. María con la nueva arca, portadora de la nueva palabra de Dios, que es Jesús. Bien. Acá tenemos entonces ilustrado el tema. Vamos a leer entonces el texto de la visitación de María a Santa Isabel. En aquellos días María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Vamos a leer entonces el texto de Samuel. David reunió nuevamente a lo más selecto de Israel, 30.000 hombres, y con todo el pueblo que lo acompañaba, se dirigió hacia Baalá de Judá para subir de allí el arca de Dios, la cual es llamada con el nombre del Señor de los ejércitos, que tiene su trono sobre los querubines. Mientras tanto, David y toda la casa de Israel
hacían grandes festejos en honor del Señor, cantando al son de cítaras, arpas, tamboriles, címbalos y platillos. Aquel día David tuvo miedo del Señor y dijo: ¿Cómo va a entrar en mi casa el arca del Señor? El arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obededom, de Gat, y el Señor bendijo a Obededom y a toda su familia. Cuando informaron a David: el Señor ha bendecido a la familia de Obededom y todos sus bienes a causa del arca de Dios, David partió e hizo subir el arca de Dios desde la casa de Obededom a la ciudad de David con gran alegría. David, que solo llevaba ceñido un efod de lino, iba danzando con todas sus fuerzas delante del Señor. Así David y toda la casa de Israel subieron el arca del Señor en medio de aclamaciones y al sonido de trompetas. Vamos a ver entonces, a comparar lo que dijimos antes, el texto de Samuel con el de la visitación de María a Isabel. En el relato del arca, esta viaja a una ciudad de la región montañosa de Judá. En la visitación, María viaja a una ciudad de la región montañosa de Judá. En el relato del arca, David preguntó: ¿quién soy yo para que el arca de mi Señor venga a mí? En la visitación, Isabel preguntó: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? En el relato del arca dice: esta permaneció 3 meses en el lugar. En la visitación, María permaneció 3 meses en el lugar. En el relato del arca, su presencia llenó de bendiciones a los moradores de la casa. En la visitación, María llenó de bendiciones a los moradores de la casa. Y en el relato del arca hubo saltos de alegría. En la visitación hubo saltos de alegría. Bien, observemos entonces cómo se da perfectamente esta unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Con María, portadora del arca, ¿no? Ya sería del arca de la Nueva Alianza. Vamos a la crítica de las formas, la crítica de los géneros literarios o de las formas. Procura determinar los géneros literarios, su ambiente de origen, sus rasgos específicos y su evolución. Así dice la Pontificia Comisión Bíblica. Hubo un gran avance con León XIII, con su encíclica, cuando cuando descubre la Iglesia esto de los géneros literarios para analizar la Biblia, ¿no? Y vamos a ver ahora el ejemplo. Durante siglos, la Iglesia discutió con los científicos por considerar el relato de la creación del Génesis como información científica, en vez de comprender su mensaje teológico esencial. El texto de la creación del mundo quiere enseñarnos que todas las cosas que existen en el universo salieron de las manos de un Dios bondadoso. Se trata de un género literario llamado sapiencial, el cual consiste en recrear un relato con el fin de transmitir una enseñanza, no una teoría científica ni una epopeya histórica. Bien, entonces tenemos acá un género literario, ¿no? Si bien también en el Génesis tenemos narración, ¿no? Cuando habla de la parte de los patriarcas ya, de los relatos de los patriarcas. Bueno, y vamos ahora entonces a lo que les dije al principio, que también íbamos a hacer una breve referencia al momento literario, o sea, al texto en sí. Y después vamos a tratar de de estos dos textos, que son la aparición de Jesús a los discípulos de Maús y el bautismo de un etíope,
después, ¿no es cierto?, a tratar de hacer una breve hermenéutica. Acá tenemos, entonces vamos a empezar con la aparición de Jesús a los discípulos de Maús en Lucas 24, 13, 35. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles, asegurándoles que él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No será necesario que el Mesías soportare sus sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando en todas las Escrituras, explicó lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Bien, ahora vamos a leer entonces el episodio del bautismo de un etíope en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos del 26 al 40. El ángel del Señor dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto. Él se levantó y partió. Un eunuco etíope, ministro del tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía sentado en su carruaje leyendo al profeta Isaías. El Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y camina junto a su carro. Felipe se acercó y al oír que leía el profeta Isaías le preguntó: ¿comprendes lo que estás leyendo? Él respondió:
¿Cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que no se queja ante el que lo esquila, así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? El etíope preguntó a Felipe: dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe tomó la palabra y, comenzando por este texto de la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Siguiendo su camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, es posible. Creo, afirmó que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ordenó que detuvieran el carro. Ambos descendieron hasta el agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no lo vio más, pero seguía gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto y en todas las ciudades por donde pasaba iba anunciando la buena noticia hasta que llegó a Cesarea. Bien, vamos a ver entonces, dijimos que íbamos a trabajar con el texto mismo. Vemos que en estos textos bíblicos, en estos textos narrativos presentados así paralelamente, los dos tienen un comienzo, un desarrollo y un final. Están organizados en secuencias narrativas. Una primera secuencia sería que frente a una situación de desconcierto de los discípulos o del etíope, Jesús o Felipe les explican las escrituras, ¿no? Esta sería entonces la primera secuencia. En segundo lugar, al llegar a una casa, Jesús pronuncia una bendición y parte el pan. Allí los discípulos lo reconocen. El etíope llega a un lugar con agua y pide ser bautizado, ¿no? Acá tenemos entonces la segunda secuencia. Y tercero, los discípulos regresan a Jerusalén a contar a los otros discípulos lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. El etíope continúa su camino gozoso y Felipe va contando la buena noticia de ciudad en ciudad. Bueno, en cuanto al momento teológico, podemos decir que estos tres núcleos narrativos secuenciales que hemos visto acá muestran un proceso de conversión de los discípulos y del etíope después de haber tenido un encuentro, ¿no?, con la palabra, ¿no? El reconocimiento de la presencia de Jesús provoca en ellos el encuentro con Jesús y la necesidad de encontrarse con sus hermanos para comunicar esa buena noticia. La palabra principal entonces aquí es encuentro. Bien, bueno, acá hemos finalizado las dos exposiciones, las dos partes de este tema.